Bueno, teniendo ya un apresto en programación, ya estamos en condiciones de comenzar con nuestra unidad uno de lógica difusa, partiendo por los conceptos. Hoy día entonces vamos a trabajar los conceptos fundamentales de la lógica difusa, en lo que corresponde a su comparación con la lógica clásica, hablando de conjuntos certeros y conjuntos difusos, pasando por operaciones entre conjuntos difusos, operaciones matemáticas, las propiedades de las operaciones en forma bien abreviada y luego pasando a la definición de funciones de membresía, y en torno a esto vamos a realizar nuestra actividad del día de hoy. Vamos entonces a comenzar de inmediato haciendo el repaso de la lógica clásica, de la lógica de los conjuntos certeros, y haciendo la comparación entonces con la lógica difusa. Hasta ahora nosotros hemos estado bien habituados a trabajar con lógica formal, la lógica de los conjuntos certeros, es decir, aquella lógica de ceros y unos. Hemos estado trabajando en varias asignaturas respecto de eso. Seguramente tuvieron una asignatura de circuitos digitales y también la asignatura de microprocesadores, microcontroladores. Tiene que haber eh, hecho un trabajo de base para entender qué significa trabajar en lógica con circuitos digitales en ceros y unos. Y hoy día entonces vamos a partir desde allí para introducir la lógica difusa. Cuando hablamos de conjuntos certeros o de la lógica clásica, estamos hablando de dos niveles de verdad. Un nivel completamente verdadero, que es decir, que lo representamos lógicamente con un 1, y un nivel completamente falso que lo representamos con 0. Y eso ha facilitado el desarrollo de toda la computación moderna, porque puesto que esto es posible representarlo con niveles de voltaje básicos, niveles de voltaje en lógica TTL de 0,5 volts, o si trabajamos con PLC, los circuitos industriales, en 0 y 24 volts. Y eso nos permite entonces representar información con niveles de verdad 0 o 1. Está encendido o está apagado el sensor, está activo o no está activo el dispositivo, llegó a nivel o no llegó a nivel el estanque. Ese tipo de información lo representamos con la lógica clásica de ceros y unos. Pero ese tipo de representación, que ha sido muy útil, extremadamente útil, y que ha permitido el desarrollo de toda la computación hasta la fecha, no es capaz de representar niveles intermedios. Y cuando lo llevamos, lo tratamos de llevar al mundo real, que es analógico por definición, no podemos representar en ceros y uno directamente, por ejemplo, el qué tan mojada está la ropa. Podríamos simplemente decir la ropa está seca o la ropa está mojada, pero habría que definir un umbral rígido que separa la zona de ropa seca de la zona de ropa mojada. Y ese tipo de elemento, para poder representarlo en lógica binaria, tiene que pasar por otros procesos, como el proceso de codificación, etcétera, que en cualquier caso siempre va a mostrar niveles estrictos entre un valor y otro. La lógica difusa, por su parte, tiene como base el deseo de resolver este tipo de problemas. Y para eso define una veracidad, no como un nivel rígido de 0 a 1, sino como un valor continuo. Es decir, que puede tomar cualquier número entre 0 y 1. Es decir, existen verdades parciales y falsedades parciales en la lógica difusa. Y cuando nos referimos al ejemplo de la ropa, podríamos decir, darle, al igual que antes, un valor 0 para la ropa completamente seca, un valor 1 para la ropa completamente mojada, pero tener valores intermedios.
por ejemplo, en torno a 0,25 diciendo que está muy seca, en torno a 0,5, a niveles inferiores a 0,5 que está un poco seca, o decir que está un poco mojada o muy mojada. Estos valores parciales son el punto de entrada para comprender la lógica difusa y es también lo más común que nosotros tenemos en nuestro mundo real. Cuando andamos en un auto, una bicicleta, podemos decir andamos rápido o lento, eso también tiene grados. Es muy rápido o muy lento o a mediana velocidad, y etcétera. La lógica difusa entonces busca acercarse mediante esta forma de representar veracidad al mundo real que no suele representarse tan estrictamente con los valores lógicos verdadero o falso o ceros y unos. Esto es especialmente útil para el control automático de procesos, que nos conduce mediante este mecanismo al control difuso, que es una técnica de control eh, que no es del control clásico. Entonces, el control difuso define un controlador difuso mediante un proceso de 3 pasos que vamos a ver más adelante, que es traspasar las señales de entrada a una forma de representación difusa en las cuales se trabaja mediante un método de inferencia difuso que vamos a trabajar en la próxima clase y luego es enviado a, a un postprocesamiento de salida para hacer control. Lo que busca este tipo de control difuso, distinto al control on-off y distinto al control clásico, el control clásico era el control PID, etc., busca trasladar la experiencia de las personas hacia una computadora. ¿Qué significa esto? Que cuando teníamos un estanque originalmente en los inicios del control y una llave manejada por un operador, esa persona realizaba un tipo de control sobre el estanque basado en su observación y su experiencia. Él podía ver el nivel del estanque y decir que si está muy bajo, si el estanque está muy bajo, abro mucho la llave para que el estanque se llene rápido. Pero que si estoy llegando al nivel de llenado, debo entonces cerrar la llave para que no se sobrepase. La cierro un poco y la cierro más a medida que voy llegando hasta llegar al nivel. Quien hacía este control lo hacía en función de su experiencia. Él sabía cuánto abrir la llave y cuándo abrirla, cuándo empezar a cerrarla. No respondía a ninguna regla estricta, en el sentido que no respondía, no requería conocer el modelo matemático del estanque, no requería conocer las reglas matemáticas para el control proporcional, integral o derivativo, a fin de saber cuánto abrir la llave y cuánto cerrar el estanque. Él veía que el estanque estaba muy vacío, la abría harto. El estanque estaba llegando al lleno, empezaba a cerrar la llave. Y esa experiencia se traduce mediante reglas difusas. El estanque está muy bajo, el estanque está muy alto, el estanque está medio. ¿Qué significa muy bajo, muy alto o medio? No tiene un límite estricto, no necesariamente hay un nivel que ahí me indica muy bajo, muy alto, medio. Simplemente hay una zona de estanque bajo, una zona de estanque alto y una zona de estanque medio. Es decir, son valores difusos. Cuando quiero pasar esto a una computadora que trabaja en números ceros y uno, entonces no lo puedo hacer directamente y debo pasar por técnicas distintas, codificación, etcétera, a fin de hacerlo, o bien puedo utilizar otras técnicas de control como el control difuso. Va a ser el objetivo de nuestro estudio. En esta unidad vamos a comprender cómo se realiza este proceso de fusificación y de fusificación. Vamos a entender qué significa el control difuso para llegar a controladores que no requieren de un conocimiento estricto del modelo matemático, sino que requiere simplemente de traspasar la experiencia de control hacia la computadora.
¿En qué se difiere entonces el control difuso del control convencional? En que el control difuso no requiere conocer el modelo dinámico. Entonces, cuando hablamos de modelo, estamos hablando de la función de transferencia, etcétera, que me permite controlar mediante las técnicas clásicas, diseñar controladores. Por tanto, el control difuso no requiere identificar el sistema, no necesita aproximar el modelo, no necesita linealizarlo y por tanto facilita el diseño del controlador. ¿Qué es lo que sí necesitamos conocer? Reglas de control, reglas lingüísticas, que lo que hacen es traspasar la experiencia de un experto a el controlador, en este caso computacional. Y la verdad es que esto nosotros lo hacemos bastante frecuentemente. O sea, quien sepa manejar una bicicleta o un automóvil o una moto, no necesita de saber el modelo matemático de la bicicleta o del automóvil para poder conducirlo. Aprendió a controlarlo. Y una vez que aprendió a controlarlo, sabe que cuando el auto está muy cargado a la izquierda, debe cargar el volante hacia la derecha. Cuando va muy rápido, debe soltar el acelerador. Si está demasiado rápido, debe incluso presionar el freno, y etcétera. Esas son precisamente reglas lingüísticas de control de un experto. Para que una computadora pueda manejar un vehículo, entonces tiene que pasar por este proceso de llevar la experiencia al mundo de los computadores. Entonces, cuando no se conoce el modelo, podemos usar sintonización de PID en forma empírica o podemos usar control difuso. Es una alternativa de control que es la que vamos a estudiar ahora en las siguientes semanas. Volvamos entonces a la idea del control difuso y de las variables difusas. Cuando queremos clasificar a las personas de acuerdo a la estatura, entonces tenemos dos opciones. Si usamos conjuntos certeros, necesitamos pasar por un umbral que define una separación estricta entre dos grupos, el grupo de los bajos y el grupo de los altos. El grupo de los bajos son todas las personas que tienen de esta estatura hacia abajo, el grupo de los altos son todas las personas que tienen de esta estatura hacia arriba. Un individuo clasificado mediante conjuntos certeros solamente pertenece a una de las dos categorías, o es del grupo de los bajos o es del grupo de los altos, no puede pertenecer simultáneamente a ambos grupos. En conjuntos difusos, no obstante, se trabaja de una manera distinta. Se definen, por ejemplo, los mismos dos conjuntos, el conjunto de los bajos y el conjunto de los altos. Pero a cada elemento, a cada persona en este caso, se le asigna un valor de pertenencia a cada uno de los conjuntos. Así, el primer elemento, por ejemplo, el más pequeño, pertenece al conjunto de los bajos en gran medida, en un valor de 0.9, entre 0 y 1, sabiendo que 0 es no pertenece en nada y 1 pertenece completamente. Y pertenece en muy poco grado al conjunto de los altos. Es decir, el mismo individuo pertenece a ambos conjuntos, pero pertenece en gran probabilidad, podríamos pensarlo así, con gran grado de pertenencia, es lo estricto, al conjunto de los bajos y con un menor grado de pertenencia al conjunto de los altos. Quien esté a una estatura media puede pertenecer en distintos grados, por supuesto, a cada uno de los conjuntos. Quien está al medio puede pertenecer un 0,4 al conjunto de los bajos y un 0,6 al conjunto de los altos. Pertenece a ambos grupos, pero con más en mayor grado, con mayor grado de pertenencia al conjunto de los altos. Y quien es el mayor del grupo pertenece en gran grado al conjunto de los altos y pertenece muy poco al conjunto de los bajos. Hay que establecer aquellos criterios, aquellos parámetros, pero lo que aquí estamos empezando a presentar es que en los conjuntos difusos existe un valor de pertenencia, existe un valor de membresía, y que ese valor de membresía va a definir la pertenencia a cada uno de los conjuntos. Existe un valor de pertenencia. Y de eso nos vamos a preocupar entonces ahora.
Vamos a definir algunos conceptos. Primero, definimos un universo de discurso que representa el todo. El universo de discurso representa la totalidad. El universo de discurso, si estamos pensando en altura, es el conjunto de valores en los cuales va a medirse la altura, el conjunto de valores posibles que puede tomar. En este caso, el universo de discurso para la altura de cualquier elemento, de cualquier persona, va a estar comprendida entre los valores mínimo de 2,5 y máximo, mínimo de 1 y máximo de 2,5. Es decir, cualquier valor de altura de cualquier elemento del grupo va a tener un valor mínimo de 1 metro y un valor máximo de 2,5 metros, pensando que es muy difícil que pueda haber personas que tengan alturas distintas a estos límites, si pensamos en personas adultas. Y asignamos entonces al conjunto de los bajos y al conjunto de los altos una función de membresía que expresa la distribución de pertenencia al conjunto, a cada uno de los conjuntos. Así, por ejemplo, este conjunto de los bajos puede tener una función de membresía de esta forma, en el cual se indica que las personas que tienen alturas cercanas a 1 metro tienen un alto grado de pertenencia cercano a 1 o 1, un alto grado de pertenencia al conjunto de los bajos, que la pertenencia al conjunto de los bajos disminuye a medida que aumenta la altura, y que aquellas personas que tienen alturas cercanas a los 2,5 metros tienen un muy bajo nivel de pertenencia al grupo de los bajos. Lo que existe aquí es una función mu, como dice ahí, que depende de la altura, y que esa función toma valores entre 0 y 1, siendo 0 la baja pertenencia o la cero pertenencia a ese conjunto y 1 la máxima pertenencia a ese conjunto. Cualquier valor, entonces, una persona que tenga una altura X va a tener su correspondiente valor de pertenencia. Asimismo, podríamos definir una función de membresía que represente el conjunto de los altos y que, con toda certeza, va a tener una forma diferente. La pertenencia al conjunto de los altos probablemente tenga esa forma, donde las personas que tengan alturas de cercanas a 1 metro tienen un valor de pertenencia muy bajo, cercano a 0 al conjunto de los altos, y a medida que aumenta la altura, aumenta su valor de pertenencia al conjunto de los altos. Y esa función mu2 de x, distinta a la primera, va a asignar de igual manera valores entre 0 y 1 como pertenencia al grupo de los altos, dependiendo de la altura de cada uno de los individuos. Es por eso, por ejemplo, que una persona que mida en torno a 1,5 metros, por ejemplo, aquella persona que representa una altura de 1,5 metros va a tener dos valores de pertenencia. Un valor de pertenencia correspondiente al grupo de los altos, que va a ser aproximadamente, pongamos, 0,9 a los altos, y un valor de pertenencia, perdón, el 0,9 aquí es al conjunto rojo. El conjunto rojo es el conjunto de los bajos, lo voy a escribir con rojo. Y aquí está, ese valor de pertenencia al conjunto de los bajos es de 0,9 al conjunto de los bajos. En cambio, su pertenencia al conjunto de los altos es muy bajita, está allí, aproximadamente 0,1 de pertenencia al conjunto de los altos. Entonces, a cada altura van a corresponder distintos grados de pertenencia a los distintos conjuntos que se hayan definido. Para definir conjuntos difusos hay que establecer aquellas
definiciones matemáticas rigurosas para poder comprendernos entre los distintos ingenieros que trabajen con esto en distintas partes. Y así se definen dos formas de construir conjuntos difusos. Pueden ser conjuntos continuos o conjuntos discretos. Los conjuntos continuos entonces va a tener cualquier valor entre los límites del universo discurso, y los conjuntos discretos van a tener solo valores definidos dentro del universo discurso. Lo que aparece aquí como definición es la forma que se expresa un conjunto, donde hay que leerlo con atención puesto para no confundirse con la matemática normal. Aquí este signo no representa integración y tampoco la línea representa división. Es una forma de representación que dice que el conjunto continuo A es el conjunto de todos los elementos, esa indica todos los elementos en forma continua, a los cuales un valor x le corresponde una función definida u de x. Así, por ejemplo, abajo aparece un ejemplo de la gráfica que está aquí abajo, donde dice que este conjunto continuo A es el conjunto de todos los elementos en el universo discurso entre 0 y 10, límite inferior 0, límite superior 10, a los cuales para cada valor de x le corresponde un valor de pertenencia de e elevado a menos un medio x menos 5 tercios al cuadrado. Es decir, una función que tiene esa forma. Esa es la forma de leer esta nomenclatura. Aquí solo la estoy presentando, en realidad poco lo vamos a usar. Cuando se trata de elementos discretos, a lo mismo, esto no representa sumatoria, sino que el conjunto de todos los valores para los cuales a x le corresponde un valor mu de x. Como es discreto, hay valores específicos y el conjunto es finito. Este conjunto es infinito. Al valor 1, dice aquí, le corresponde 0, al valor 2 le corresponde 0,1, al valor 3 de x le corresponde una pertenencia de 0,4, al valor 4 le corresponde una pertenencia de 0,8 y así. Eso es lo que aparece de hecho acá graficado. Eso basta para referirnos a la nomenclatura. Lo que sí nos interesa es pasar rápidamente por algunas propiedades de estos conjuntos. En los conjuntos certeros, que son los conjuntos que nosotros conocimos desde pequeños, cuando estudiábamos álgebra de conjuntos en la básica, veíamos que existían algunas definiciones, como un conjunto B, subconjunto de A, si todos los elementos de B están contenidos en A, y un conjunto B que no es subconjunto de A si hay algunos elementos que no están contenidos. Eso lo veíamos, y eso también aplica para los conjuntos difusos, comprendiendo que los conjuntos difusos en realidad son funciones de membresía. Nuevamente, cuando hablamos de conjuntos difusos, voy a volver a la diapositiva anterior, un conjunto es esa relación entre el universo discurso, los valores y su función de membresía. Entonces, en esencia, un conjunto difuso es esto, una función, que puede ser continua o que puede ser discreta. Entonces, cuando hablamos de conjuntos difusos, estamos hablando de funciones definidas en un universo de discurso, entre límites. Y así volviendo a la idea de que en los conjuntos certeros eran elementos, acá los elementos representan funciones. Y vamos a decir que una función B es subconjunto de A, un conjunto difuso B es subconjunto de A, si para todo elemento de B su valor es menor o igual que el valor correspondiente para A. Es decir, en términos gráficos, si la curva de B siempre está por debajo de la curva de A, y no será subconjunto si es que para algunos valores la función de membresía de B supera al valor de la función de membresía en A, como aquí ocurre en esta zona. Si definimos de la misma forma la intersección de conjuntos, cuando hablamos de conjuntos certeros, la intersección era aquel grupo de elementos que eran compartidos por los dos conjuntos.
De la misma forma, en conjuntos difusos vamos a definir el conjunto de intersección como aquellos elementos que están siempre por debajo del máximo de todos los el máximo de cada una de las funciones, es decir, aquella zona que aquí estoy marcando que está siempre contenida en los límites superiores de los dos conjuntos. Si hablamos de la unión de conjuntos, nuevamente haciendo la comparación con los conjuntos certeros, la unión eran todos los elementos que están contenidos en ambos conjuntos. En los conjuntos difusos, la unión de dos conjuntos difusos va a corresponder a lo más alto que exista, o sea, el conjunto de todos los valores de máxima pertenencia en ambos conjuntos, que es esta marca superior. Cuando hablamos de conjuntos enteros, hablábamos de un complemento, que son todos los elementos del universo que estaban fuera del conjunto. El complemento de A es todo lo que está por fuera de A. Y asimismo, para conjuntos difusos, puesto que estamos hablando aquí de funciones, entonces el complemento de un conjunto difuso A en rojo va a ser el 1, o sea, el máximo menos el valor que tenía A, que es en definitiva la función espejo, reflejada de la función original. Este tipo de definiciones, que también pueden ser extendidas a las distintas propiedades, permiten que las funciones que definen conjuntos difusos puedan ser tratadas iguales como si fuesen conjuntos certeros. Las definiciones que acabamos de ver para unión, intersección y complemento hacen que matemáticamente se cumplan las mismas leyes y propiedades de los conjuntos difusos. Y esto es muy importante, porque si toda la lógica clásica, toda la lógica binaria estuvo definido en un conjunto binario que tiene dos elementos, 0 y 1, y con eso se pudieron establecer todas las reglas del álgebra de Boole que nos permiten trabajar con funciones lógicas, con compuertas lógicas como tal, y etcétera. Entonces, si esas propiedades matemáticas se cumplen para esos conjuntos y son equivalentes para la lógica difusa, significa que entonces también puedo desarrollar toda una matemática para los conjuntos difusos que se definen en un rango de valores entre 0 y 1. Y si las matemáticas son válidas, entonces también puedo establecer procedimientos matemáticos adecuados para trabajar con funciones en lugar de trabajar con números, con funciones de membresía, con valores de membresía, en lugar de trabajar con valores lógicos, ceros y 1. Y es posible establecer entonces, a la par de una lógica clásica, es posible establecer una lógica difusa. Lo que se establece en las siguientes diapositivas es la demostración matemática de que eso también es válido, que para la lógica difusa se cumplen las propiedades conmutativas, asociativas, que se cumple la propiedad distributiva, que se cumplen las propiedades de identidad, transitividad, idempotencia, la involución, todas aquellas propiedades matemáticas que nos permitieron definir el álgebra de Boole y la lógica clásica se cumplen acá. Se cumple la complementariedad, definida de esa manera, se cumple las leyes de Morgan, que eran importantes para la simplificación de funciones lógicas, se cumple todas las propiedades excepto la complementariedad. Entonces aquí hay una excepción que matemáticamente nos permite, es decir, nos va a forzar a hacer unas salvedades al momento de establecer la lógica difusa, pero que, cumplido todo lo demás, entonces podremos hablar de que tenemos elementos suficientes para construir una lógica difusa. Podemos entonces, como conclusión de esta primera parte, construir
una lógica difusa. No es nuestro objetivo del curso adentrarnos más en la matemática que hay de base en todo esto. Quien se quiera interesar, hay libros muy buenos que van detallando cada uno de estos elementos. Por ahora nosotros, como ingenieros, como buenos ingenieros, nos vamos a ir principalmente a las propiedades prácticas que esto tiene, a la aplicación práctica que esto tiene, confiando en que los matemáticos ya se ocuparon de demostrar la veracidad de todo esto que nosotros vamos a usar. Por tanto, puesto que para la lógica difusa necesitamos hablar de funciones de membresía, entonces nos vamos a detener en esto. ¿Cómo es que definimos estas funciones de membresía? ¿Qué son? Las funciones de membresía son entonces aquella función mu de x que a cada valor de x en un universo de discurso, el universo de discurso es el conjunto de los valores acá, eso sería el universo de discurso. Para cada uno de los valores del universo de discurso determina un grado de pertenencia a esa función específica. Entonces vamos a hablar de que las funciones en general van a tener un núcleo, todo el conjunto de valores que hacen que la función sea igual a 1, o sea, la máxima pertenencia. Va a tener fronteras, es decir, aquel conjunto de valores para los cuales la magnitud de membresía, el valor de membresía transita entre 0 a 1 o viceversa. Va a tener un área de soporte donde es el punto mayor que 0, va a tener puntos de cruce que son aquellos puntos donde pasa el valor 0,5, es decir, pasa de la zona de pertenencia a la zona de no pertenencia, y va a tener también un ancho que es el conjunto de valores que existe entre el ancho de banda, el conjunto de valores que existe entre los puntos de cruce. Esta definición también matemáticamente va a ser útil en algunos casos. Vamos a volver sobre esto cuando lo necesitemos. Por ahora, solamente para definir que existen distintos tipos de funciones de membresía es que introducimos esto. Las funciones de membresía pueden tener muy variadas formas. Vamos a hablar de funciones normales o subnormales, si las funciones llegan desde 0 a 1, que son sus extremos completos, o subnormales cuando no llegan hasta el valor máximo, por ejemplo aquí la función verde. Vamos a hablar de funciones simétricas o no simétricas cuando tienen simetría respecto de un punto central. En este caso son simétricas la función verde y la función azul, y son no simétricas si son distintas a cada uno de los lados del punto central. Simplemente por ahora estamos introduciendo algunas definiciones. Vamos a decir que las funciones son abiertas o cerradas si es que llegan a 0 en ambos extremos, en caso de que sean funciones cerradas, y que sean abiertos en caso de que partan de 1 y lleguen a 0 en sus extremos opuestos. Vamos a hablar también de funciones convexas o no convexas. En el caso de funciones convexas son aquellas que tienen siempre un único máximo. Las funciones no convexas tienen más de un máximo, en este caso la línea azul. Y así, van a encontrar en la literatura que define la lógica difusa varias funciones de membresía, pero de todas aquellas a nosotros nos van a interesar algunas que son especialmente útiles para el control difuso. Va a ser una función de membresía especial, aquella función singleton, es la primera que vamos a ponerle atención. Es una función de membresía que está definida para un único valor. La función singleton es 0 para todos los valores excepto para 1. Cuando x toma valor de x0, la función de membresía es completamente perteneciente y es 0 en cualquier otro caso. Esta es la gráfica. En este caso, para el valor x0, la membresía es completa, y para todos los demás valores la membresía es 0. Es decir, esta función de membresía es la que me permite decir una función que si el valor es igual
si la función x, por ejemplo, la variable x es igual a x0. Esa función de membresía singleton puede representar esta expresión, es decir, ¿es verdadero el valor? ¿El valor de x es igual al valor de referencia? Si es así, es 1, si no, no lo es. Entonces, esa función va a tener utilidad dentro de nuestro estudio. Vamos a tener también una función de conjunto cortado fuertemente que define un conjunto de valores para mu sub a. En este caso, de la definición, la función a es cortada por una variable, la función a, la función roja, esta, la función de membresía a, es cortada por una variable alfa que representa un número entre 0 y 1, y lo que dice la función cortada es que la función resultante es todos los valores que están por debajo de ese corte. En este caso, si definimos aquí una función verde, todos los valores que están debajo de ese valor a, perdón, todos estos valores que están aquí cortados por a menores que a o iguales a pertenecen a esa función cortada. O bien, una segunda definición cortada fuerte es que simplemente están expresadas en los límites. Entonces la función azul me dice, aquí está, todos los valores que son mayores que a pertenecen a esa función, y todos los que son menores que a no pertenecen. Aquí queda como resultado entonces la función que está graficada en color azul. El conjunto cortado también va a ser un conjunto de utilidad. ¿Qué otras formas útiles vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar las funciones de membresía triangulares y trapezoidales. Y aquí aparecen las definiciones. Estas nos vamos a detener un poquito más porque nos van a permitir definir nuevamente estos conjuntos de funciones de membresía también en nuestro lenguaje de programación. Y aquí ya empezamos a introducirnos a cómo vamos a usar estas funciones de membresía. Una función triangular se define de esta forma mediante rectas, donde tiene tres límites que representan los tres vértices del triángulo, y la función de membresía lo que hace es definir zonas representadas por distintas ecuaciones de recta. Una zona para x menor o igual que el primer elemento, el primer vértice, donde la función de membresía es 0. Una zona entre el primer y el segundo vértice, que es esta, en la cual la función de membresía está definida por esta ecuación, por esta expresión. Una tercera zona entre b y c, entre el segundo y el tercer vértice, donde la función de membresía está definida por esa otra ecuación de la recta. Y otra zona donde x es mayor o igual que c, donde la función de membresía vuelve a ser 0. Esta forma de representar una función de membresía mediante tres vértices en MATLAB se define por la función TRIMF, Triangular Membresy Function. Entonces la función de membresía triangular entra como valor el valor de x, el valor dentro del universo de discurso. Dentro de ese valor está x, y a cada valor de x reemplazado en esta expresión va a corresponder un específico valor de membresía. La función puede ser abierta, en el sentido si los dos últimos vértices son iguales, queda abierta por la derecha, y simplemente aquí hay el primer vértice, el segundo vértice y el tercero están en el mismo lugar. Y si en lugar de tres vértices tenemos cuatro vértices, entonces la función toma una forma de un trapezoide, en la cual existen unas zonas de 0 antes del primer vértice y después del último,
y una zona donde la función de membresía es igual a 1 entre los vértices centrales. Ahí está. Una función de membresía trapezoidal entonces queda definido por sectores en esta forma y queda entonces completamente especificado por 4 vértices, pudiendo ser algunos de los vértices extremos iguales para que quede abierta. En este caso, en el caso primero, la función trapezoidal, perdón, triangular está definida, si la quisiéramos definir, quedaría como tri mf de x y los vértices serían menos 4, menos 1 y 8, quedaría así. En el caso de esta última función, la función sería trapezoidal con x y vértices menos 7, menos 1, 10 y 10, dos vértices iguales. Estas definiciones las vamos a trabajar en la actividad correspondiente a la semana. Por tanto, les voy a solicitar en este sentido un poco más de profundización cuando definamos la actividad un poquito más tarde. Y de la misma forma, entonces vamos a encontrar funciones con derivadas continuas definidas por una expresión exponencial para dar una gaussiana, que se denomina función de membresía gaussiana. Está definida por dos parámetros que son sigma, que determina el ancho de la campana, de la gaussiana, perdón, el ancho de la gaussiana está definido por sigma, y x0, que representa el valor central, el valor de centro de la gaussiana. Y también tenemos una expresión de campana generalizada de Gauss, en la cual existen tres parámetros, en la cual A determina el ancho de la campana, B determina la pendiente, es decir, qué tan abrupto cae a cada uno de los lados, y x0 fija el centro. Es decir, estas funciones se definen no por sus vértices, como en el caso anterior, sino por sus parámetros característicos. En este caso, el centro y el ancho, que es sigma, y en este caso, el centro, la pendiente de bajada y el ancho de la campana. Para explorar cómo funcionan estas funciones, vamos a tener también una actividad aprovechando la programación en Python. Por último, una última función típica que vamos a atender es la función sigmoidal, en la cual se define por dos parámetros, a y x0, donde x0 determina el punto de cruce, es decir, el punto en el cual la función toma valor 0,5, y la sigmoide queda definida por la variable, alfa, donde si a es mayor que 0, la pendiente abre hacia la derecha, como en este caso, o si a es menor que 0, la pendiente abre hacia la izquierda y tomaría una forma más o menos así. La pendiente queda definida por la magnitud del parámetro a. Les va a tocar también ejercitar con esto en la actividad que vamos a realizar durante la semana. Vamos a dejar entonces hasta aquí el video de hoy. Vamos a trabajar por ahora con las funciones de membresía. Volvemos sobre las ideas iniciales que habíamos visto. Trabajamos en este video la relación entre conjuntos certeros y conjuntos difusos. Vimos que existe una relación entre los conjuntos certeros que definen la lógica clásica y los conjuntos difusos que nos permiten representar variables físicas, variables reales en las cuales no existe un valor certero de veracidad, ¿no? Es decir, está completamente seco, está completamente mojada la ropa, o va rápido o va lento, que implica un umbral fuerte de decisión, sino que permite trabajar valores intermedios. Esto exige que trabajemos con conjuntos difusos, es decir, con conjuntos que nos van a permitir representar grado de pertenencia a distintos conjuntos,
en este caso conjuntos difusos de altura, en el cual cada uno de los elementos va a tener un grado de pertenencia a a los distintos conjuntos que vamos a definir. Ese grado de pertenencia se va a establecer mediante funciones de membresía. Una función de membresía asigna a cada valor del universo de discurso una magnitud entre 0 y 1 que representa su pertenencia a ese conjunto. Y existen muchas funciones de membresía posibles y son las que terminamos por trabajar un poco más adelante, en las cuales pasamos por las funciones después de haber definido todas sus propiedades matemáticas. Vimos que existen distintas funciones de membresía posibles, distintas formas que pueden tomar las funciones de membresía, con distintas propiedades, etcétera, y nos detuvimos en las funciones que van a ser útiles para nosotros: la función singleton, la función cortada, las funciones trapezoidales, triangulares, gaussianas, campana generalizada y sigmoidales. Y con esas funciones ya así definidas, lo que vamos a trabajar ahora es cómo representarlas matemáticamente. Y para eso vamos a ir hacia un cuaderno de Jupyter Notebooks que nos va a permitir definir las funciones y explorar un poco en sus definiciones. Hasta aquí este video, continuamos en un siguiente con esta actividad.